Yo te invito a abrir Hebreos 12. Versículo 12 en adelante vamos a leer. Por lo cual, levantá. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué en la Biblia dice levantá? Yo no sé si voy a ir más a la iglesia, yo no sé si me voy a congregar más, no sé si voy a servir más a la casa de Dios, no sé si voy a... Bueno, así está la vida de una persona paralizada. Lo que la hermana sentía era del Espíritu. Saltar, correr, gritar y adorar a Dios con toda amplia libertad. Porque para eso Dios nos rescató de nuestra mala manera de vivir. Para que nosotros le adoremos sin ningún argumento, sin ningún pensamiento. Seamos libres. Y era el Espíritu que le hablaba. Pero el razonamiento nuestro hace calor. No sé, que me van a estar mirando como un loco. Cuando tú la locura la tienes que vivir con Cristo. Tu locura es cuando el Espíritu Santo cae en ti. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, por lo cual levantá, ¿qué? A ver, ¿cómo anda? Bien, pero la cara te lo dice todo. Amén. ¿Cuándo usted reconoce que está caído? Que es una parálisis. Porque el Espíritu Santo nunca vino a paralizar a una persona. Dice la palabra de Dios, Joel habla, dice que el Espíritu Santo viene para hacer saltarte como becerro en la manada. Amén. De lo contento que Él te pone, de lo feliz que Él te pone que te visite. Amén. Por eso, ¿y qué argumento se puso para que eso no te suceda a ti? ¿Qué pensamiento? ¿Qué te paralizó? ¿Qué cuestionamiento hiciste? Para que el poder de Dios no se manifieste en ti cuando nosotros somos apartados para conocer el temor de Dios. Amén. Apártame a estos, pero todavía no venía el Espíritu Santo a hacer lo que tenía que hacer. Apártamelo, solamente estaban en una orilla ahí. Hasta que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, ellos supieron lo que tenían que hacer. Por eso cuando el Espíritu Santo estamos apartados y estamos ahí apartados y vio que uno está en una fila de algún lugar y se pone a charlar cualquier cosa y a veces se pone a pecar ahí. Se ríen los jóvenes, pero es verdad. A veces se pone a atarse más de lo que está atado por hablar mal. Por eso no solamente es la libertad aquí en la iglesia, la libertad en tu casa, la libertad donde tú camines, en tu ciudad, la libertad donde pises en tu trabajo, la libertad tiene que estar en todo lugar de tu vida. Tiene que ser las 24 horas la libertad que Dios te dio a través de la transformación. Pero la transformación es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Pensar como Marta pensaba, decir, ya está muerto. Ya no me resucita nadie, pastor, a mí. Bueno, si no crees que nadie te resucita, nadie te va a resucitar. Amén. Cada decisión que usted tome, primero tiene que agarrar la palabra de Dios. Si esto me paraliza, ¿por qué lo estoy soltando? Amén. Por eso lleva un desarrollo de todo lo que Dios te está diciendo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, por tanto, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas. Vio que el cristiano no se da cuenta. Dice, oh sí, hace 3 semanas que no voy a la iglesia, pastor. Ya está paralizado. Y lo está declarando con su boca. Pero no se dio cuenta cuando se paralizó. Amén. Porque nosotros teníamos que estar pensando como el Salmo dice, a la casa de mi Padre iré, entraré por los atrios santos, adorando, con gozo y alegría, cantando. Porque me dio la oportunidad de vivir sobre esta tierra, aún me llamó a transformación. ¿Quién está contento que lo llamó a transformación? ¿Quién no quiere ser como era? Mañoso, rezongón, mentiroso, engañador. Amén, mala onda. ¿Me entiende? Bueno, si usted no quiere, si usted dice, no, yo quiero ser como soy, así te va a ir al cielo. No te va a ir al cielo, hermano. Amén. Porque el Señor dice, transformad
A una de las personas que le quería hacer un milagro le dijo: pará, no te dije si quieres ver la gloria de Dios, no te estuve predicando en toda Judea, Samaria, y todavía te vine a predicar a tu casa y todavía no crees. A ver, llévame dónde está. Y estaba la tumba ahí. Cuando ella lo vio salir, ahí se le terminaron las parálisis. Porque cuando el reino de Dios te demuestra que está, ahí se van las parálisis. Pero mediante el reino de Dios no te lo demuestre, no se van a ir las parálisis. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice: hacé, ¿qué dice? Pensá derecho. Pensá bien. Para que las cosas empiecen a funcionar. Dice la palabra de Dios: hacé pues senda derecha para que vuestros pies, ¿qué dice? Para que vuestros pies haced senda derecha para que vuestros pies, para que los cojos no se salgan, sino que sean sanados. O sea, que quiere Él sanar a las personas. Él quiere cambiar tus pensamientos, pero la decisión de dejar tus pensamientos viejos eres tú. Por eso Él te está esperando. Por eso Él te está esperando a ver qué decisión vas a tomar. ¿Vas a cambiar tus pensamientos? ¿Vas a cambiar ese pensamiento que pensás que te abandoné? ¿Vas a cambiar ese pensamiento que pensás que no te voy a sanar, o que no te voy a dar la restauración, que no te voy a dar la sanidad? Cuando he venido para sanar. Él ha venido para sanarnos. Pero nuestros pensamientos nos alejan de nosotros. Amén. Por eso Jesús no rechace la gloria de Dios. No rechaces lo que Dios puede hacer. Le estaba diciendo a María. Le estaba diciendo: no rechaces lo que Él puede hacer. Porque Él sabía lo que podía hacer. Aún llorando Jesús sacó un muerto de donde estaba muerto, que hería, que estaba hediondo. Amén. Hace 4 días lo sacó a la vida. ¿Hace cuánto pensaste tú? ¿Y hace cuánto dijiste que el Señor te abandonó? ¿Hace cuánto perdiste el deseo de adorar, de cantar, de levantar tus manos, de adorar a Dios, de venir a la casa de Dios, de honrarlo? Amén, de tener temor de Dios delante de Él antes de tomar una decisión. ¿Me entiendes? Porque eso, cuando tú reconozcas ese pensamiento y lo eches de tu vida, el poder de Dios va a caer sobre ti. ¿Y Él sabe para qué vino? Para sacarnos la condenación. Y el pecado es una condenación sobre nosotros. Es un pensamiento que se apropia de nosotros, es una raíz. Amén. Cuando una persona se siente pecadora, se siente que Dios no la ha perdonado, no puede transformar su mente. No puede renovar su espíritu. No puede renovar. ¿Por qué? Porque todavía la gloria de Dios no la ha dejado habitar en su vida. No ha entrado esto que dice la palabra de Dios: seguir la paz con todos. Esto es una orden, no es cuando usted quiera tener paz. Por eso nosotros la tomamos como pensamiento nuestro. Cuando yo quiera tener paz con esta persona, voy a tener. Seguir la paz con todos es una orden de Dios. Para que la presencia de Dios esté, para que el Espíritu de Dios esté contigo. Y cuando tú le pidas algo, Él lo haga por ti. ¿Me entiendes? Tú quieres la libertad de tus pensamientos, tú quieres la libertad, pero quiero seguir la paz con todos, Señor. Y eso es una decisión mía y suya. Y mire lo que dice la palabra de Dios: seguir la paz con todos. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y sabe para qué? Para apropiarme de esa santidad. Tengo que reconocer que Dios me separó, me llamó a santidad. Dios llamó a jóvenes, a niños, a matrimonios a santidad. Y que la santidad no es imposible hacerlo. No es imposible hacerlo. Es modificar los pensamientos. Y pensar como la palabra de Dios te dice, que de adentro tuyo, desde el momento que recibiste a Cristo, arrancó toda maldición y toda tentación, amén, del pecado sobre ti. Pero ahora, todos los días tú tienes que caminar modificando tus pensamientos, haciendo una relación con Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Amén. Porque usted decidió dejar el viejo hombre. ¿Por qué?
Porque no quería estar paralizado. Porque no quería estar, amén, no quería estar quieto, sino usado por la presencia de Dios. Por eso dejó ese viejo hombre clavado en la cruz del Calvario. Dejó esa vieja mujer clavada en la cruz del Calvario. No quiere ser el mismo. Porque la santidad es hacer eso, dejar algo atrás para que algo nuevo nazca. Dejar algo atrás, dejo mi enfermedad allí en la cruz del Calvario con el viejo hombre y la raíz pecaminosa, porque la palabra, sabiendo esto, dice. Por eso el entendimiento te da, del Espíritu Santo te da cada capacidad de reprender a Satanás cuando Satanás te viene a mentir, a decirte que no servís, a decir que Dios no hizo nada por ti, a decirte que Dios no te perdonó y no te pagó. Cuando tú saques este versículo y le digas, mira, el Señor pagó ayer, hoy, mañana lo que Cristo hizo conmigo. ¿Me entiendes? Aún a mis hijos, porque dice la palabra de Dios, si yo creo, mi casa será salva. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Sabiendo esto, que nuestra vieja hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Cómo no voy a obedecer a andar en paz? ¿Cómo no voy a obedecer? Querer la santidad para que el poder de Dios se manifieste en mí. Y mire lo que dice. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Por qué dice el viejo hombre? Porque el viejo hombre está viciado en los malos pensamientos. No va a ocurrir nada. Estaba pensando con un pensamiento viejo cuando el Señor Jesús le estaba hablando. Y lo vino a visitar el Señor Jesús. ¿Por qué llorás? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás desesperada? ¿Por qué te está pasando lo que te está pasando? Amén. Y en ese momento tenía al Creador de la vida que solo decía una palabra y lo sacaba. ¿Cuál fue la palabra más larga? ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Amén. Y aquí, ¿a ti qué te va a decir? Juanita, hija de Pedrito, tía de Juan, sal de ese lugar. Eso quiere que te diga cuando te dice clarito que te va a sacar de ahí, pero te dice que tu vieja hombre y tu vieja mujer la dejes ahí clavada. Amén. Y vio que está el pensamiento y el argumento del hombre. Hasta que este no cambie, yo no voy a servir a Dios. Hasta que este no cambie, yo voy a servir a Dios. Bueno, empieza a cambiar tú. Crucifica tu vieja naturaleza y vive por lo que Cristo te dio. Porque aquí Cristo te está dando la herencia y te está diciendo, sabiendo que fuiste comprado por aquel que murió por ti, está trayendo la cruz para que te des cuenta la sangre que se derramó y lo que Él hizo por ti. Que aún venció la vieja naturaleza tuya, que aún venció la naturaleza pecaminosa, cuando no tienes que pelear con ella, sino que tienes que renovar tu pensamiento, preparar tu cuerpo para que el Espíritu Santo more en ti. Y cuando el Espíritu Santo tome su lugar, ya no te vas a sentir más pecador, te vas a sentir apartado para uso exclusivo de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, crucificado juntamente con Él para el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Quién va a tomar la decisión de destruir a ese viejo hombre? Esa vieja mujer. Pero mañana, martes, te vas a tener que levantar de nuevo. Y cuando Satanás te pare la vieja mujer y el viejo hombre, sácalo a patada de tu presencia. ¿Por qué? Porque tú decidiste caminar con Dios. Y es una decisión. Por eso la palabra de Dios nos manda a que nosotros hagamos lo que Él nos manda hacer. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que vivamos más al pecado, no vivamos para el pecado. Versículo 7 dice, porque era muerto. Porque el que ha muerto, aquel que decidió levantarse y no paralizarse nunca, aquel que decidió cambiar, llevar adelante su cambio, aquel que tomó una mañana cambiar sus pensamientos, aquel que dijo no me paraliza más, yo quiero entrar en un mover del Espíritu, yo quiero entrar en un mover del poder de Dios, Dios me tiene que usar, aquel que se despertó esta mañana y aquel que se vino despertando estos días diciendo Dios me tiene que usar a mí, donde yo camine, encienda, donde yo esté, encienda el poder de Dios. Eso es lo que usted le tiene que pedir a Dios, porque usted fue elegido para hacer eso.
Usted fue llamado para hacer cosas mayores que Jesús hizo. Porque dice, todo aquel que cree mayores cosas hará después que yo me vaya. Y Él ya se fue. Pero viene. No lo tenga por tardanza. Él viene. La palabra de Dios dice que Él, si nosotros morimos, amén, al viejo hombre, morimos, empezamos a caminar en la santidad. Y versículo 8 dice, si morimos con Cristo, si usted empieza a matar por dentro al enemigo de su vida, que son sus pensamientos, y empieza a tomar los pensamientos de Cristo, está mirando como Cristo caminaba, las pisadas de Cristo. Por eso las pisadas de Cristo es las que usted tiene que seguir. ¿Para qué? Porque Cristo pedía y el Padre le daba, porque Cristo oraba y las cosas sucedían. Por eso esa misma comunión quiere Él que usted tenga con su espíritu. La palabra de Dios dice, sabiendo, versículo 9 dice, que Cristo, habiendo resucitado ¿de qué? Ya no muere, la muerte no sé. Usted tiene un Dios poderoso que ni la muerte lo puede frenar. Y usted, amigo de Él, se constituye enemigo cuando no le obedece. ¿Sabe cuándo usted se constituye enemigo de Dios? Cuando usted no obedece la palabra de Dios. Cuando usted no crucifica lo que tiene que crucificar. Cuando usted no toma una decisión cortante en su vida. Porque Dios dice, yo ya te liberé del pecado. Yo ya te compré con mi preciosa sangre, sabiendo esto. Para esto yo vine al mundo, para liberar a mi pueblo de pecado. Para que mi pueblo, la raíz del pecado, no lo tenga triste, no lo tenga paralizado, sino que mi pueblo esté confesando quién soy. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todo. Así que también vosotros considerad muerte a quién. Están muertos, no me pueden paralizar. Porque tengo la mente de Cristo. Vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿No dice eso la palabra? Cuando usted tiene la muerte de Cristo, ¿habrá algo imposible para Cristo? No. Por eso usted tiene que sacar su mente todos los días, no dejarla pensar y tomar la palabra de Dios, porque esa es la mente de Cristo. Como el Padre, por eso digo, yo hablo lo que mi Padre habla. No puedo hablar otra cosa que mi Padre no me haya mandado a hablar. Cuando usted decida hablar las mismas cosas del Señor Jesús, las mismas cosas del Señor Jesús le van a suceder a usted. Va a haber milagros tras milagros, liberaciones tras liberaciones. Va a haber totalmente su vida en victoria. Porque aún dice la palabra que si usted confiesa con su boca y trae y llama a Jesús que lo defiende, Jesús lo va a defender. Aún si usted llama a Jesús para decirle perdona mis pecados, Jesús se lo va a perdonar. Porque usted lo está llamando con su boca y lo está declarando con su corazón. Lo está sacando por su boca la declaración de su corazón. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, versículo 14 dice, y esto más hermoso, dice, porque el pecado, si ustedes murieron con Cristo, crucificaron al hombre viejo, amén, buscaron la santidad y siguieron, el pecado no se enseñorea de ustedes. ¿Sabe cuándo empieza el pecado a enseñorearse de nosotros? Cuando nosotros le empezamos y cuando el mundo nos dice, vení, somos amigos. Y el Señor te dice, no sea amigo del mundo. No sea amigo del mundo. El mundo piensa bajo sus vanidades. El mundo camina bajo sus mentalidades. El mundo hace como quiere. Mas usted fue llamado y apartado. ¿Para qué? Para empezar a escuchar a un Padre. Para empezar a escuchar a su Dios. Para empezar a escuchar a aquel que pagó por usted. Para que usted camine como una persona transformada. Y mire lo que dice la palabra, Santiago 4. Si el pecado nos enseñorea de nosotros, la maldad no opera en nuestro cuerpo ni en nuestras mentes, sino que su amor y su gracia opera, pero nosotros tenemos que tomar una decisión. Santiago 4:4 dice, oh alma adúltera,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad? Ahí te da a elegir, decir, ¿querés seguir la vida que llevas con tu mentalidad que querés? ¿O querés tomar una decisión, pasar a una mentalidad nueva, conforme al Espíritu te lo dé? Porque todos los que son hijos son guiados por el Espíritu Santo. Y estos son hijos de Dios, porque tienen su herencia y saben cómo reclamarla. Amén. Yo no soy amigo del mundo. Por eso Jesús dijo, yo no soy amigo del mundo, por eso el mundo me aborrece. Amén. Ay, vos no haces esto. Ay, vos no hablas malas palabras. Ay, pero vos no haces eso. No. ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué tengo que hacer lo que ellos quieren que yo haga? Cuando yo tengo una mentalidad que mi Padre me dio. Cuando yo tengo un espíritu que mi Padre me dio. Cuando usted tiene un espíritu que el Padre le dio, ¿para qué? Para que usted diga no. Para que usted diga no. Porque si yo cedo a la mentalidad del mundo, el mundo no se compromete. Mire cómo está. Pero si usted se compromete con el de la vida, usted va a ver la vida y va a ver milagros. Porque la vida está escondida en Cristo. Por eso dice la palabra de Dios, dice, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo de quién. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Oh, el pastor ahora nos prohíbe ir al mundo. No, anda al mundo y salva almas. Pero que no te lleven ellos por los corrientes que vos quieras o por lo que ellos quieran escuchar. No. Cristo es el único que saca a las personas de la enfermedad, de las maldiciones generacionales. Cristo es el único que puede cortar las cadenas de maldición de tu vida. Cristo es el único que puede transformar tu vida. Cristo es el único que te puede poner de nuevo donde tienes que estar, adorando, cantando, honrándole a Dios, donde nunca tenías que haber dejado de adorar, de cantar a Dios, por escuchar lo que el mundo dice. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, cualquiera pues que se quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de quién va a ser. ¿Mío no? Yo que dice el pastor, ya me hizo un enemigo con el pastor. No. Usted escuchó con sus oídos a quién tiene que servir. Usted escuchó con sus oídos a quién le tiene que dar el corazón. Usted escuchó con sus oídos a quién tiene que crucificar. Cristo no lo crucifique, Cristo ya está crucificado. Crucifique su mala manera de pensar, su mala manera de actuar, su mala manera, su parálisis, crucifíquelas ahí. Porque si usted dice, Señor, ni me di cuenta cuando me paralizó este pensamiento, Señor. Y fue un pensamiento que te hizo dudar de la presencia de Dios. Fue un pensamiento que te hizo dudar que no ibas a cambiar. Cuando tú le tienes que dar muerte, dice la palabra de Dios. Porque tu vida está escondida en Cristo, en una relación. Dios te llama a santidad, te separa. Ahora va un desarrollo en el cual usted tiene que tomar la responsabilidad de desarrollar una vida de oración todos los días. Todos los días. No dije un día, todos los días. ¿Y cuánto me dice la palabra de Dios? Sin cesar. Si usted tiene un hambre tan grande adentro de su corazón, va a orar 3 veces al día, 4 veces al día. No le va a alcanzar. No, yo tengo que seguir orando. ¿Por qué? Porque va camino a la transformación. Pero si usted cuando se va a acostar nomás ora, más cuando está enojado no ora, usted tiene un problema con el mundo que todavía no lo ha vencido. Usted tiene que vencer al mundo. ¿Sabe por qué? Porque si usted vence al mundo, lo coronarán en el cielo. Si usted vence al mundo, lo van a coronar allí en el cielo. Le van a decir, bien, hijo mío, sube a las bodas del Cordero. Siéntate, porque hay un lugar. ¿Por qué? Porque entendiste que yo te separé. Porque entendiste que tenías que tener una relación conmigo. Una relación. Y cuando tenemos una relación con Dios, tenemos que hacer lo que la palabra de Dios no me dice. Mantén la paz con todos y sigue la santidad para ver a Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Amén. Timoteo. Y acá hay una enseñanza hermosa, digna para recibir
Segunda de Timoteo 2, versículo 19 dice: y aquí el Señor pone su sello en aquellos que ha llamado y en aquellos que hoy van a tomar la decisión de crucificar y en aquellos que van a tomar la decisión de darle la vida a Cristo, en aquellos que van a preparar y van a decir: Señor, soy un vaso, yo necesito que me saque la parálisis, yo necesito que me saque las manos cansadas, yo necesito, Señor, que desaten mis piernas. ¿Para qué? Para que yo te adore. Yo necesito que me desates por dentro, Señor, los dones. Yo necesito, Señor, que tú vengas, Espíritu Santo, y desates mis dones. Porque esta mentalidad del mundo ha hecho paralizar los dones sobre mí. Esta mentalidad del mundo, Señor, me ha mentido Satanás y me ha entrado, Señor, a pensar que yo tenía una naturaleza pecaminosa cuando tú en la cruz del Calvario me la sacaste. Yo vuelvo al altar a reconocer a Dios que quita el pecado del mundo. Yo vuelvo al altar a reconocer a Dios y a tener temor delante de Él, porque sé que es el único que puede hacer hablar. ¿Sabe que cuando el Espíritu de Dios cae sobre nosotros, es el único que nos puede hacer hablar cosas que nosotros no entendemos? Pero Él nos puede guiar por la palabra a entenderlas. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios es firme. Las órdenes de Dios son firmes. No hay una orden si vos querés hacerlo. Esto es firme, hermano. Acuérdese, en el reino de los cielos la voz es firme. Quítate las sandalias de tu pie, porque el lugar que pisas santo es. Automáticamente te la sacas. Quita lo que impide la parálisis de tu vida. Automáticamente se la saca, porque usted sabe escuchar órdenes de un padre. Sabe escuchar órdenes de la Escritura. Porque si usted empieza a escuchar órdenes de la Escritura, escuchará audiblemente al Señor, escuchará audiblemente al Espíritu Santo. Aún le dirá: sacúdete, y usted se va a sacudir y usted se va a sentir libre. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: pero el fundamento de Dios es firme, teniendo este sello. Hay un sello. Si tú entraste acá en la iglesia y no has aceptado a Cristo, yo voy a hacer el llamado a la salvación. Toda persona que haya entrado aquí y que nunca recibió a Cristo en su corazón, que nunca le entregó a su corazón a Cristo, que seguía a un Dios, sí, creo que hay un Dios, pero nunca lo seguía, porque los discípulos le siguen. Nadie sirve desde la casa. Yo le había dicho al Señor: bueno, yo soy pastor desde mi casa, Señor. El Señor ya me había dado una patada para afuera. ¿Me entienden? Porque a ninguno, amén, a ninguno que llamó no le pidió un cambio, le pidió un cambio. Y aún los vio fracasar. A Pedro lo vio fracasar. Estaba allá Pedro con su barca, haciendo lo que quería, como quería, cuando lo quería, y nada había pescado. ¿Sabe que hay muchos cristianos haciendo eso mismo? Se suben y se embarcan en una barca sin Dios y sin la dirección del Espíritu. Están pasando necesidades, el diablo los atormenta, el diablo hace lo que quiere en su casa, porque no le ponen un límite. Pero yo le voy a enseñar que usted le ponga un límite, porque usted es hijo de Dios. Usted tiene que recibir la palabra de Dios y actuar y pararse, porque donde usted se pare, el lugar que usted pare, la planta de sus pies, eso le pertenece a usted. Eso le pertenece por victoria de Cristo, porque usted le cree a Cristo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, tiene este sello: conoce al Señor. Conoce al que habla. Conoce al que pide. Cuando usted se pare de esa silla, usted no agache su cabeza, usted levante su cabeza hacia arriba. Señor, tú me conoces quién soy. Si no había crucificado la vieja mujer ni el viejo hombre, hoy tomo la decisión para que a partir de este momento, Señor,
tú quites la parálisis de mi vida. Pero confiéselo delante de Él. Dice que Él a nosotros hablar, Él conoce la voz nuestra. Él conoce el sello que tenemos. Conoce el sello que tiene cada uno de sus hijos. Y conoce a aquellos que no están sellados. Por eso nos mandó a los que conocen que están sellados a llamar a aquellos que no están sellados. Por eso el Espíritu Santo me dijo hoy que le dijera a las personas que no aceptaron a Cristo, o a aquellas personas que se enojaron con Cristo, se enojaron con Dios y lo soltaron y lo dejaron, que vengan aquí. Hoy es la oportunidad de entregar la vida a Cristo y de empezar de nuevo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Nadie se puede colar. Pero yo soy bueno. Los buenos también se van al infierno. Tienes que tener a Cristo en el corazón. Porque los que tienen a Cristo no se callan. Hablan afuera, hablan donde caminen, donde vayan hablan de Cristo. Porque son carta leída y tienen una conducta de Cristo. Porque han crucificado y empezaron a caminar como Cristo camina. Por eso usted tiene que crucificar muchas cosas de su vida. Aún mentalidades de sus padres, tienes que sacárselas de su cabeza para conocer una mentalidad nueva de Cristo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: y teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos. Apártese de toda iniquidad. Todo aquel que invoca, ¿qué? Usted no puede seguir invocando el nombre de Cristo cuando está haciendo cosas malas. Apártese, dice. El Señor te da una oportunidad. ¿Querés ser un vaso de honra? Un vaso de deshonra. Él no elige, Él te dice, te da una oportunidad. Tú eliges qué vaso quieres ser. Y sabe, cuando yo quiero ser un vaso de honra, me entrego a las manos del alfarero. Porque el alfarero es el que tiene y sabe moldear el vaso para que la presencia de Dios caiga. Por eso la decisión que usted tome, qué vaso va a ser, es la que usted va a decidir. Apártese, dice el Señor. Eso es una orden. Apártate de ese pensamiento. Apártate de ese pensamiento. Apártate de esas personas que te hacen dudar de Dios. Apártate de esas personas, amén, que llevan una energía, amén, como dice el mundo, tan cargado. Apártate de esas personas. ¿Por qué? Porque te van a llevar para donde ellos quieren. Amén. Y júntate a buscar a Dios. Júntate a buscar su presencia. Júntate a adorar a Dios. Porque ahí vas a conocer la verdad. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el santo nombre de Dios. Y nosotros creemos que lo tenemos que hacer como queremos. Por eso el Señor dice: si me vas a gritar y vas a llamarme, apártate de lo que estás haciendo. Apártate y yo te escucho. Apártate y yo desciendo. Apártate y yo caigo. Apártate y llámame. Llámame. ¿Sabe que cuando las personas aquí en la Biblia tomaron la decisión de servir a Cristo, se apartaron y empezaron a vivir una vida espiritual? Pedro entendía con miedo, su maestro había muerto, pero había aparecido. Y él sabía una misión que tenía que hacer: juntar su iglesia. Juntar la iglesia, juntar a los escogidos de Dios. Porque habían quedado desparramados, habían quedado sin fuerzas, habían quedado paralizados. ¿Por qué? Porque pensaban que Jesús se había olvidado de ellos. ¿Sabe que Jesús nunca se olvidó de nosotros? No hay una mañana que Él, no hay una noche que Él no te visite. Aunque tu mente no lo sepa, pero tu espíritu lo sabe. Porque Él visita su creación. Él sabe quién le pide misericordia. Él sabe quién le pide libérame. Él sabe quién le pide transfórmame. Él sabe quién le ruega: no quiero ser más igual. No quiero ser más igual. Señor, quiero dejar, Señor, una huella así como lo dejó Esteban. Amén. Nunca pensaste ser joven como un Esteban, que vaya y predique el evangelio y anuncie, haga señales y milagros. Pero para eso te tienes que separar. Porque aún está Esteban, siendo joven,
no cedió a sus tentaciones. Él renunció a su cuerpo y a su mente y dejó que el Espíritu Santo lo guiara. Muchos de los que estaban sirviendo ahí decían: ¿quién es ese jovencito? ¿Quién es ese jovencito? ¿Quién es ese joven que se aparta? ¿Quién es ese joven que extiende su mano, aún sirve y no se cansa nunca de servir? Aún alaba a Dios y aún sana a enfermos. Apártate en santidad y verás el poder de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Pero en una casa grande, sabe que el llamado de Dios es grande. Grande. Y su casa es grande por todas las naciones. Pero en todas las naciones, dice el Señor, hay clases de utensilios y clases de vasos. Todos vienen a la casa, pero cada uno decide qué vaso va a ser, de deshonra o de honra. Y mire lo que dice la palabra: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también de madera, de barro. Y unos son para qué? Y unos son para usos. Pone primero los usos honrosos. ¿Cuál vaso quieres ser tú? Señor, preparé mi cuerpo, mi mente. Hoy a la mañana se lo dijiste. Señor, preparé mi cuerpo, mi mente para venir a tu templo. Hoy me preparé porque había milagros para mí. Hoy me preparé, Señor, porque había una mentalidad nueva. Hoy me preparé, Señor, porque tú, Señor, me sigues sacando de la adversidad. Me sigues limpiando. Ese tiene que ser tu pensamiento como iglesia. Y no dejar de congregarte, como muchos tienen por pensamiento dejarlo. Cuando Cristo nunca te llamó a eso. Cristo te llamó a que tú estés en la casa del Padre. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y alguno dice, pero en la casa del Dios Padre hay grande, de oro, de plata, dice, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para... Así que si alguno esta noche quiere limpiarse, si alguno esta noche, ¿sabe cuando el Señor le dijo, lo quiso venir a limpiar a Pedro? No me vas a tocar, yo voy a seguir pensando como yo quiera. Y le dijo, si tú no te dejas tocar por mí, si tú no te dejas lavar, amén, no tendrás parte en el reino de los cielos. Si usted no se deja dirigir por el poder de Dios, usted no tendrá parte de arriba. El Señor le está diciendo que usted se deje dirigir por Dios, porque allí hay una parte hermosa para usted. Hay un paraíso para que usted viva. Hay una ciudad celestial para que usted viva. Hay un lugar preparado para los que creen en Jesús. Hay un lugar y hay una esperanza y hay una herencia, porque aún Jesús dijo, al lugar donde yo voy, allí ustedes, mis seguidores, estarán conmigo. Allí es el lugar. Dice que esta tierra no es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía viene desde el cielo. Nuestros ojos tienen que estar puestos arriba. Más en estos tiempos peligrosos, nuestros ojos tienen que estar mirando al Creador. Nuestra vida tiene que estar entregada a Él. Nuestra vida tiene que estar en adoración. Todos los días de nuestra vida nos levantamos adorando, nos acostamos adorando, nos llamamos todos los días de nuestra vida para que Él nos dé vida. Y dice su palabra, dice, así que si alguno se limpia. Creo que acá estaría bueno que dijera, yo te voy a ir a limpiar. A veces alguno toma una decisión de matar algo, de hacer morir algo de su vida, para ganar el reino de los cielos. Ahí nos está dando el libre albedrío, el de elegir. El de elegir. ¿Sabes que en esta vida tenés que elegir? Elegir para mal o elegir para bien. Amén. A tu hijo le tienes que enseñar esto. En esta vida tenés que elegir para bien o para mal. Si vos elegís para mal, te perdés. Si vos elegís para bien, ganás la vida. Hoy elegimos a qué espíritu vamos a adorar. Hoy elegimos qué sello tenemos. Hoy se pone en evidencia qué sello hay en ti. Conoce los que son sellados, porque ni el pecado pueden hacerlo doblegar, porque ellos son hijos del reino.
Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, así que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento ¿de quién? Instrumento. ¿Quién no le gustaría ser un instrumento de Dios? ¿Quién no le gustaría decir, Señor, úsame? Úsame con espíritu de sabiduría, con espíritu de inteligencia, con espíritu, Señor, de poder. Pero eso es un apartar, es un desarrollar todos los días, es un clamor todos los días, es un hambre todos los días, es un deseo todos los días. Por eso tú tienes que entrar en un deseo, iglesia, de orar, un deseo de adorar, un deseo de estar en la presencia de Dios. La palabra de Dios dice, así que si alguno se limpia, dice, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor. Cuando nosotros no modulamos los pensamientos, no estamos siendo útil para el Señor. Cuando nosotros seguimos siendo el vaso de madera, el vaso de barro, todavía con nuestros pensamientos no estamos siendo útil para el Señor. Cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra mentalidad, empezamos a ser útil para el Señor. Yo vine a esta tierra para predicar, para anunciar, para declarar, para profetizar, para declarar que el poder de Dios tiene autoridad. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, instrumentos para honra, útil para el Señor. Después, dispuesto ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Cuántos están dispuestos para estar comprometidos? ¿Y los otros qué van a hacer? Levante su mano y no tenga miedo. Así tiene su matrimonio por no comprometerse. ¿Me entiendes? Hay que comprometerse con Dios. Porque cuando tú te comprometes con Dios, todas las cosas cambian. Tú empiezas a caminar, tu matrimonio empieza a cambiar, tu matrimonio empieza, pero cambia tú y crucifica las cosas. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste. Aún Dios ama a la familia. Aún Dios te ama. El tiempo no pasó. Por eso el Señor te dice, cambia ese chip. ¿Por qué? Porque allí los jubilados no van a entrar. Allí van a entrar los hijos de Dios. Allí van a entrar los que no se callan nunca. No importa cuántos años tenga. Habla de Dios, profetiza de Dios, declara de Dios. Levántate como iglesia y lleva el nombre del Señor Jesús. ¿Por dónde lo tienes que llevar? En diferente. Voy a la iglesia, sí, voy a la iglesia. ¿Crees en Dios? Sí, creo. Creo que mi Dios sana, libra. Mi Dios liberta. ¿Sabes que estoy feliz? Hoy visité a una hija de la casa allá. Cuando llegué, estaba sentadita y esperando algo. Cuando llegué, hija, ya te vas a tu casa hoy. Pero hoy el Señor cae sobre ti primero. Salió del cuarto piso y ya está en su casa. Por eso, tú, hijo, no esperes que llegues a la cama en el hospital para creer en Dios. Cree ahora. Estás aquí, dijo el Señor, tú eliges. ¿Quieres que te ponga todos los vasos que tenemos acá? Y tú eliges cuál es el vaso que quieres ser. Uno de barro, uno de madera, uno para que la gloria de Dios se manifieste. Y para que la gloria de Dios se manifieste, mira que el profeta le dijo, ¿cuántas tinajas tiene? Trae todas las que tenga. ¿Y cuánto trajo ella? ¿Cuánto trajo? Para que el aceite se llene. ¿Cuánto trajo? Veo que no leen mucho. Amén. ¿No en la noche? Bueno, vamos a dejar en la noche. Averígüelo. Amén. Usted, no, Señor, si yo todavía puedo, Señor. Cuando tiene que traer la tinaja y dejar que Él lo llene. Porque si Él lo llena, amén, usted no va a salir hablando igual. Usted va a salir hablando de Cristo. Muchas le dijo, si no pocas. Usted ya tenía que ir preparando acá, Señor. Que de aquí empiece, Señor. Porque el Señor dijo, desde tu interior correrán ríos de agua viva. Si el interior está quieto, es porque algo paralizó. Hay que liberar. Hay que liberar. Hay que liberar. Hubo enojo. Hubo murmuración. Se paralizó el mover del Espíritu adentro tuyo. Por eso usted va a llamar al que conoce que usted fue sellado. Y el que usted está sellado le va a decir, Padre, envía tu poder. Porque estoy siendo amenazado. Porque estoy en tristeza. Porque la enfermedad me ha llegado. Porque me ha llegado dolor. Pero tu poder
es el que puede limpiar mi vida.